Hola chabules. Hola gato flautas. Hoy os traigo algo especial. Una entrevista con mi habitación. Voy a haceros un setup de esos. Setup. Venga, voy a comenzar por lo importante, por lo que se me está escuchando mal de cojones. Vamos a apagarlo. Oh, qué diferencia, ¿no? Se diferencia ahora. Bueno, vamos a empezar por lo que estoy viendo a primera vista, por ejemplo, la pantalla. Digo, las 10 pantallas. Como veis, son de la marca Hacendado. Tenemos también la impresora. Impresora hijo puta. Algunos dibujos chorras, que no sé qué es lo que hace ahí. No entiendo. Póster de Avenged Sevenfold. Una buena banda, sí señor. Y antes tenía ahí el de Slipknot. Como veis ahí queda un trocito, pero es que me parecía demasiado mainstream y lo quita. Ahí tenemos pósters de pechotes mujeriles y pechotes masculinos. Hay un póster de Slayer. Oh, buena banda, como no. Todos los metaleros deben conocerla, si no sois gays todos. Hay un asesino en mi basura, un monster. Hijo de puta. Seguimos con el setup que estaba haciendo y lo retomo 120 días después. Bueno, aquí tengo... Bueno, te voy a mostrar. Cuando iba yo al fútbol tenía unas zapatillas de Ronaldinho que me regaló mi tía hace mucho tiempo. A ver si se ven, ya creo que no me caben. En su época estaban guapas, pero es que no se podían ni chutar con ellas. Es mierda. Bueno, aquí tenemos una raqueta de frontenis con la que iba mucho a jugar antes, pero ahora, si no lo digo yo, no va nadie tampoco y no tengo el carnet. Así que no sé cómo se llamaba ya esto. Tambor extraño. Tapalet, no. No sé cómo se llama. Un tipo de tambor africano. Con lo que dimos mucha brasa en música hace años. Aquí mi guitarra española no, acústica, es de mi padre, pero me la prestó. Tiene unos 20 años o eso, o más. Y la verdad es que no sé ni afinarla, me cago en mí. Tocar alguna canción con ella, aquí todo lo que tengo que estudiar hoy solo. ¿Qué más? Estoy probando Zumba, También tenemos fotos extrañas de un maricón, no sé quién es. Aquí una hamburguesa que gana en la feria. Todos tenemos este tipo de peluches. Tendrá casi 10 años, es increíble. Menos, pero... Qué juguetes, el barco pirata que todos tenemos de nuestra infancia. Unas medallas de cuando jugaba básquet. Quedamos... no sé si primeros o segundos, no sé si lo pondrá a ver. Es de 2003. No pone qué posición quedamos. Pone... cuando jugaba mini básquet, no, básquet es con un terreno de juego más pequeño. Este es de 2005. Quedamos segundos o primeros, si no me acuerdo. O un año segundo y el otro primero. La verdad es que está muy guapo. Y aquí todos los libros que me he leído a lo largo de mi vida. Alguno más habrá por ahí escondido, pero estos más o menos. Estos son los últimos. Aparte de trabajo, pues, de Stephen King en la tienda. ¿Qué más?
Don Quijote no. Esto lo recomiendo, Marina. Si es de miedo, es que no me acuerdo mucho. Si es el que pienso ahora mismo. Y los otros los tengo por ahí, los recientes. Que son los que me compré para leérmelos de verdad, como este de Stephen King, La tienda. Son interesantes. Y ahora me estoy leyendo La cúpula de Stephen King también. Nunca me he leído nada más. Vale, aquí un helicóptero de Playmobil, como no. Y cohetes ilegales que ya estarán podridos porque hace años que están ahí, pero no me atrevo a tirarlos porque debe estar hechos a polvo. Aquí hay juegos de estos, mierda, peluches asquerosos. Y por ahí un lápiz extra largo, no sé para qué exactamente. Mi sombrero de México, que me lo trajo mi tía de un viaje. Mis galletas, famosas galletas. Y el famoso sombrero también es. Porque lo saco mucho en algunos vídeos con gente y eso. Esta bolsa la tenía... Es con la que iba yo a Parvulitos, no sé qué hace yo. Al Pamesa Valencia, del equipo de básquet que fui a ver con todo mi equipo una vez al estadio en Valencia. Brutal fue eso. Y la espada de la comunión no quiero ni sacarla porque da un lache de cojones. Y no sé, algunas camisetas de Bring Me The Horizon, J. Bread. Vamos, basura que aún no he puesto en el armario. Y por aquí algunos juegos como Grand Theft Auto, Warcraft y otros más mierda aún. Metallica, una revista que me compraba la Metal Hammer, pero ahora ya no tengo dinero. Mis reliquias. YouTube money, bitch. Mira lo que ha ganado con YouTube. No. Un día ya explicaré lo que hice con mi dinero de YouTube que gané. Vale, por aquí me pasa. Ah, sí, quería decir que van a quitarme internet. Yo no me acordaba. Pues dentro de 2 días o eso. Hoy estoy terminando esto porque quería ya subirlo para tener una cosa menos en que mi pijama y mis chorradas. Yeah. Bueno amigos, si os ha gustado... No. Espero que os haya gustado esta mierda de habitación de indígenas. Indígenas no. Soy racista. Y... Ah, sí, mira. Aquí estoy yo. Oh. Nada, espero que alguien se decida a mostrar su habitación, sus cosas interesantes. Está claro que no todo lo que tengo está aquí, pero lo más importante, por decir algo, es eso. Bueno, que nos vemos en otro vídeo si yo quiero grabarme. Qué voz de mierda, en serio. Adiós. De suscribiros. Pero ya,